Eso así. Listo. Bueno, entonces, primero tenemos que entender qué es Fourier y para qué sirve Fourier, ¿no? Eso es lo más importante. Lo más importante al estudiar es saber para qué se estudia algo, ¿no? ¿Ya? Bueno, a veces uno estudia solo porque le gusta, pero digamos en el caso de ingeniería tiene que tener su aplicación, ¿no? ¿De acuerdo? Más o menos este es el plan de trabajo. Vamos a definirla. Vamos a hacer la conexión con series de Fourier y la conexión con Laplace. ¿Listo? Recuerden que la transformada de Fourier no es una isla, ¿ya? Básicamente está conectada a las otras transformadas. ¿Listo? Vamos a repasar diagramas de Bode que ustedes ya saben de circuitos. Vamos a ver la transformada inversa, propiedades y algunos casos especiales. Esto va a ser entre hoy y el miércoles. ¿De acuerdo? Y el del dato del día, vamos a ver un poquito del eco de voz, ¿ya? Desde la teoría de señales y sistemas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿alguien averiguó para qué servía la transformada de Fourier? Les dije que tal vez leyeran algo. Camila, ¿no estás? Ah, sí, sí estás. ¿Averiguaste? No. No, bueno, no importa. Bueno, la transformada de Fourier sirve para saber el contenido espectral de una señal, ¿cierto? Pero ¿qué es el contenido espectral? Es una palabra muy elegante, ¿cierto? Espectral. ¿Pero qué significa contenido espectral? Perdón, entonces imagínense ustedes están hablando, ¿ya? ¿Listo? Una persona está hablando y luego capturan ustedes la voz y la digitalizan, supongamos. Hasta ahora estamos en el mundo analógico, pero digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces ustedes ven la voz, ¿cierto? Y al ustedes graficar la voz, supongamos usando Python o MATLAB, ¿ya? Van a tener algo así, ¿no? Digamos, esa es su voz, ¿cierto? Se quedan callados otro poquito y vuelve a empezar a hablar. Algo así, ¿ya? Esto es en tiempo, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y esto sería la amplitud, ¿ya? Pero cuando ustedes ven eso, pues ustedes no pueden extrapolar mucha información. ¿A qué me refiero? Ustedes ven un montón de rayas, pero esas rayas a ustedes no les dicen nada. Básicamente solo les dice cuándo está callado y cuándo está hablando, ¿cierto? No pueden sacar mucha información, ¿ya? Ahora, si ustedes se trasladan al plano de Fourier, ¿listo? El plano de Fourier simplemente es un cambio de variable. Entonces ya no va a ser tiempo, sino va a ser frecuencia, ¿de acuerdo? Recuerden que en Laplace era frecuencia compleja y aquí va a ser solamente frecuencia. ¿Listo? Entonces, al ustedes hacer básicamente esta transformación, van a ver una gráfica que tenga un poquito más de sentido, ¿cierto? Va a ser algo así. ¿Sí? O incluso vamos a pintarla mejor así. Algo así. ¿Listo? Tengo la mejor. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven esta gráfica, ustedes dicen, ah, ya entiendo. O sea que cuando Camila está hablando, la frecuencia dominante de la voz de Camila va a ser, pongámosle, 220 Hz. ¿Ya? Entonces ya sé que Camila tiene una frecuencia dominante en su voz de 220 Hz. Y ya sé que aquí hay otro pico que puede ser, no sé, 440, que también aparece en la voz de Camila. ¿Listo? Incluso pueden hacer otros tipos de afirmaciones. Cuando ustedes ven aquí muchas cosas, ustedes dicen, ah, ya sé, entonces, ¿qué está pasando? Puede haber un ruido, perdón, puede haber un ruido de alta frecuencia que está afectando la grabación de la voz de Camila. Entonces, básicamente, para eso sirve la transformada de Fourier, para saber el contenido espectral de una señal. ¿Qué tipo de señal? Puede ser una voz, ¿cierto?
Puede ser incluso ustedes que son mecatrónicos, las vibraciones de un motor, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tienen un motor, ustedes pueden capturar esas vibraciones como una señal y pueden mirar cuál es su contenido espectral, de tal manera que puedan usar ese contenido espectral para poder disminuir las vibraciones de ese motor, ¿de acuerdo? ¿Listo? O caracterizar el motor, ¿ya? Entonces, muchas cosas se pueden saber en el plano de la frecuencia. Es mucho lo que se puede saber. ¿Listo? Ustedes ya vieron transformada de Fourier en circuitos, ¿de acuerdo? La vieron de forma breve. ¿Cómo la vieron? Hallando la respuesta en frecuencia de un circuito, ¿cierto? Por ejemplo, si el circuito era pasaaltas, ¿ya? ¿Listo? Esto era la frecuencia y esto era la amplitud. Puede ser en decibeles, digamos. Entonces ya la han visto, ¿ya? Solamente que no la han visto en detalle. Ustedes solamente decían S igual a J omega, entonces la admitancia de una capacitancia, o como se llama, es 1 sobre J omega C y la otra es J omega L. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Entendido para qué sirve la transformada de Fourier? ¿O preguntas? Está bien, Edgar. ¿Se entiende? Listo. Bueno, entonces vamos a ver cómo se conecta la transformada con las series de Fourier. ¿Listo? ¿Ya? Acuérdense que ningún hombre es una isla, ¿de acuerdo? Como decía el de los Rolling Stones, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Keith Richards. Acuerdo. Bueno. Entonces vamos a escribir aquí la fórmula de la serie de Fourier. Recuerden para qué sirve la serie de Fourier, ¿no? Para calcular el contenido espectral de una señal periódica, pongámoslo así, ¿cierto? Aquí me da mi señal periódica por Euler a la menos J sobre 2pi sobre periodo por K por T. ¿Listo? Ahora supongan, ¿de acuerdo? Supongan que yo estoy calculando la serie de Fourier para una señal con un periodo supremamente grande. Entonces pongámoslo acá como un triangulito. Listo, esto es tiempo. Y supongamos que la otra repetición ocurre por acá, el infinito, más allá de infinito. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes la ven, dicen, tengo que caminar infinito tiempo para encontrar otra repetición. O sea, digamos en la práctica, esto podría ser una señal no periódica, ¿cierto? Entonces, pongamos que el tiempo o el periodo tiende a infinito. ¿Listo? Perdón, aquí es entre menos t y t. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo cambia esta fórmula si mi señal tiene un periodo infinito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que a sub k va a ser igual a 1 sobre t, ¿de acuerdo? Ahora, la integral ya no va a ser en un periodo, sino va a ser desde menos infinito a infinito, ¿cierto? Porque mi periodo es infinito. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a llamar, ya no la vamos a llamar xp, sino la vamos a llamar xt, ¿de acuerdo? Y vamos a llamar Euler a la menos 2j, ¿de acuerdo? Vamos a analizar esto que está acá. ¿Listo? Analicémoslo. 2pi sobre t por k. ¿Qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito? ¿Qué pasa con 2pi sobre t? ¿Tiende a? ¿A cero? A 0, ¿cierto? Y al multiplicarlo por k, vamos a decir básicamente que la separación de los coeficientes es supremamente pequeña. ¿Listo? ¿Ya? Entonces es como si fuera básicamente un diferencial. ¿Listo? Entonces todo esto que está aquí ya se convierte en una variable continua. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces me quedaría j omega t, ¿de acuerdo? De t. ¿Listo? Ahora vamos a hacer algo para poder tener una respuesta diferente de 0. Entonces, como estoy dividiendo sobre infinito, básicamente lo que vamos a hacer es
vamos a pasar el tiempo a la parte izquierda. Me quedaría t por a sub k es igual a la integral de menos infinito a infinito de x de t por Euler a menos j omega t de t. ¿Listo? Y esto que está aquí es básicamente la transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la transformada de Fourier en términos de serie de Fourier? Que ya sabemos. Es básicamente los coeficientes de Fourier escalados por el periodo, ¿de acuerdo? Entre comillas, ¿ya? De una señal no periódica, ¿ya? ¿Listo? Entonces, básicamente la transformada de Fourier es una extensión para señales no periódicas de la serie de Fourier, ¿de acuerdo? Esa es la relación entre serie de Fourier y transformada de Fourier. Serie de Fourier para señales periódicas, transformada de Fourier para señales aperiódicas y periódicas, pero vamos a verlo un poquito más adelante, el miércoles tal vez. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Cómo se relacionan? Pero ahorita una pregunta. ¿Sí? Lo que hemos hecho ha sido enviar el periodo a multiplicar, ¿no? Pero, ¿qué representación se le podría dar a eso? O sea, tú tienes que enviar el periodo a multiplicar de tal manera que la división por infinito no te anule esto. ¿De acuerdo? Ya, entonces te va a dar infinito por algo. Pero recuérdate que infinito por algo, tú puedes hacer el límite utilizando el L'Hopital. ¿De acuerdo? Es como una especie de artilugio matemático para evitar que esto se vaya a cero. ¿De acuerdo? Ah, claro, gracias. ¿Listo? Ahora nos vamos para la conexión con Laplace. Entonces primero vamos a hacer algo. Vamos a escribir aquí Laplace, la fórmula de Laplace. X de S es igual a la integral de menos infinito a infinito de x de t por Euler a la menos st de t. ¿Listo? Y aquí vamos a escribir la que acabamos de llamar como Fourier. ¿De acuerdo? Entonces, Fourier en realidad se llama x de omega. ¿Listo? Y vamos a escribir la que acabamos de deducir, la integral de menos infinito a infinito de x de t por Euler a la menos j omega t de t. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para irme de la plaza Fourier? ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguien? Podríamos tomar la relación de que S es igual a J omega. Y de hecho, son Exactamente. idénticos. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, para yo irme de Laplace, ¿cierto? A Fourier, lo único que tengo que hacer es reemplazar S por J omega. ¿Ya? ¿Pero qué implica eso? Ojo. No solamente reemplazarlo, vamos a verlo aquí. Vamos a trazar aquí el plano complejo de Laplace. ¿De acuerdo? ¿Listo? Recuerden que Laplace se define como sigma más J omega. ¿Cierto? La parte real es sigma y la parte imaginaria es J omega. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica pasar de Laplace a Fourier? Básicamente lo que implica es evaluar mi transformada de Laplace, ¿de acuerdo? Sobre el eje imaginario. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahora en vez de tener en cuenta todo el plano complejo, solamente voy a tener en cuenta el eje imaginario. Entonces ya no va a ser una frecuencia compleja, sino va a ser una frecuencia normal, de la que ya conocemos nosotros, ¿cierto? Radianes sobre segundo imaginario. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, si yo les pregunto, perdón, en cuanto a la región de convergencia, ¿qué tiene que cumplir la región de convergencia de una señal o de un sistema para que yo pueda decir que S es igual a J omega? ¿Tiene que ¿Alguien? ser estable? Tiene que ser estable, te pasaste te saltaste un punto. Primero tiene que encerrar el eje imaginario, ¿cierto? Sí o sí. Y para que encierre el eje imaginario, como tú dices, tiene que ser
estable. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, aquí va el primer dato importante del día. La transformada de Fourier está definida solamente para sistemas estables, no para sistemas inestables, con dos excepciones, que las voy a seguir de una vez aquí. Los sistemas críticamente estables, ¿de acuerdo? Y las señales periódicas. ¿Listo? ¿Ya? Pero por ahora vamos a decir que está definida para un sistema estable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo una región de convergencia que abre hacia la derecha y encierra el eje imaginario, ese sistema sí tiene transformada de Laplace. Ahora, si el sistema, por ejemplo, tiene una región de convergencia que abre hacia la izquierda, a pesar de que tiene transformada de Laplace, no tiene transformada de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces, no todas las señales tienen transformadas de Fourier. ¿Listo? Y tampoco no todas las señales tienen transformada de Laplace. ¿Ya? ¿Listo? Ya hemos visto que no todas tienen transformada de Laplace. ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces, solamente para confirmar, ¿no? Hemos dicho que S es igual a J omega, solamente puede ser cierta la afirmación si es que la región de convergencia contiene al eje imaginario, ¿cierto? Exactamente. Ya, buenísimo. Listo. Por ende debe ser estable, como acabamos de mencionar. Exactamente. Listo. Perfecto, gracias. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo rápidamente de transformada de Fourier de una señal x de t, por ejemplo, Euler a la menos 2t por u de t. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, vamos allá a la transformada de Laplace de este sistema. ¿Listo? ¿Cuál sería la transformada de Laplace de este sistema? Es 1 sobre s más 2 para la parte real de s mayor a menos 2, ¿cierto? Entonces, si yo dibujo la región de convergencia, ¿ya? La región de convergencia encierra el eje imaginario, por lo tanto el sistema es estable, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Básicamente que la transformada de Laplace, vamos aquí a poner x de s, la transformada de Laplace es básicamente, perdón, de Fourier, es básicamente reemplazar s por j omega, ¿de acuerdo? Y no hay que especificar región de convergencia, ¿listo? No hay que especificar región de convergencia, ¿ya? Ahora, si por ejemplo yo tengo un sistema x de t es igual a Euler a la menos 2t por u de menos t, negativo, menos Euler a la menos 3t por u de menos t, o más mejor, para que quede más lindo, ¿ya? ¿Cuál sería su transformada de Laplace? Sería 1 sobre s más 2, ¿de acuerdo? Más 1 sobre s más 3, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la región de convergencia de este primero? Sería la parte real de s mayor a menos 2, menor a menos 2, perdón. Y la de este sería la parte real de s mayor a menos 3, ¿de acuerdo? O sea que la región de convergencia total estaría entre menos 3 y menos 2, ¿cierto? ¿Listo? ¿Ya? Entonces vean que a pesar de que este sistema tiene transformada de Laplace, no tiene transformada de Fourier porque no encierra al eje imaginario. Y este sería un sistema inestable. ¿De acuerdo? Ahora solamente para que se acuerden, un sistema inestable se puede comprobar de esta manera, o ustedes pueden integrar toda la señal, ¿cierto? Y les tiene que dar menor a infinito. ¿Listo? Esa es otra forma de
comprobar que es un sistema inestable o estable. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos transformada de Fourier para un sistema estable y no hay transformada de Fourier para un sistema inestable. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿O todo claro? Una pregunta, entonces, siempre que queramos aplicar Fourier, sí o sí tenemos que pasar antes por Laplace. No, no, no. Vamos a hacer un ejemplo en donde no. Vamos a hacer un ejemplo en donde no. Edgar, ¿Ya? una duda, estoy un poquito confundido. En el dominio de la segunda función, que es, bueno, donde dice es 1 sobre s menos 3, el Más 3, dominio más de... 3, más 3, más 3. Ah, ya, eso Sí, sí, es. perdón. Sí, perdón. Digamos que esta es una forma de calcular, ¿de acuerdo? Tener en cuenta la relación entre Laplace y Fourier. ¿Listo? Entonces recuerden, si ustedes van de Laplace a Fourier, tienen que asegurarse de que el sistema tenga estabilidad. Si no tiene estabilidad, no tiene sentido hablar de transformada de Fourier. Ahora una pregunta rápidamente, para salirnos un poquito del tema. ¿Por qué ustedes cuando estaban en circuitos de acuerdo, por ejemplo en RC, ¿ya? Ustedes directamente aplicaban S igual a J omega y nunca se preocupaban de la estabilidad del sistema? ¿Alguien me puede decir? ¿O acaso el profesor les dijo, no, primero evalúen la estabilidad del circuito y luego se apliquen Fourier? ¿Alguna idea? Bueno, supongo que nunca nos presentaron un circuito inestable. Exactamente, los circuitos son sistemas estables y causales, de hecho, ¿de acuerdo? Entonces nunca se tuvieron que preocupar por la estabilidad del sistema, ¿ya? Simplemente analizaban el sistema en Fourier, ¿de acuerdo? Entonces por eso nunca dijeron, bueno, vamos a ver la estabilidad, etc. ¿Ya? Los circuitos son sistemas estables y causales, además. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo lo pueden comprobar? Sáquenle los polos a este circuito en Laplace y todos les van a dar en la parte izquierda. ¿Listo? Háganlo, tal vez salgan en el examen. Bueno. ¿Listo? Entonces había una pregunta, la pregunta era, ¿es necesario siempre pasar por Laplace y luego Fourier? No necesariamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una señal con dominio finito, ¿de acuerdo? O finite support, como se dice en inglés. Básicamente, por ejemplo, una ventana en tiempo. UDT menos UDT menos 10. O sea, una ventana que va de 0 a 10 con amplitud 1. Sin tener que hacer ningún cálculo, solamente viendo esa función. ¿Esa función tiene transformada de Laplace? ¿Qué dicen ustedes? Perdón. Tiene transformada de Laplace. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la región de convergencia de esa función? Sin tener que hacer ningún cálculo. Sería para parte real de S mayor a 10. ¿Mayor de 10? Vamos a hacerla. Entonces, vamos a calcular la transformada de Laplace. Sería la integral desde 0 a 10 de mi función que vale 1 por Euler a la menos st de t. ¿Hay alguna forma de que esta integral diverja? No, no es posible. No es posible, o sea que básicamente la región de convergencia es todo el plano, ¿de acuerdo? Todo el plano complejo.
¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo tengo una señal limitada en tiempo, ¿ya? La región de convergencia va a ser todo el plano. Por lo tanto, directamente tiene transformada de Fourier, ¿ya? ¿Listo? Y es un sistema estable. Entonces yo puedo calcular la transformada de Fourier de la siguiente manera. X de omega va a ser la integral de 0 a 10, directamente aplicando la definición, ¿cierto? Por Euler a la j omega de t negativo. ¿Listo? Y hacemos la integral. Me quedaría menos 1 sobre j omega, paréntesis, Euler a la menos j omega t entre 0 y 10. Y eso me daría menos 1 sobre j omega, paréntesis, Euler a la menos 10 omega j menos 1. ¿Listo? Y esta sería la transformada de Fourier de esta señal. ¿Ya? Entonces pueden aplicar directamente la definición. ¿Listo? En este caso, y en los otros casos también. Por ejemplo, en este caso la pueden aplicar directamente. No hay problema. Solo se tienen que asegurar que contenga el eje imaginario. Pero si la señal está limitada en tiempo, como en este caso, la región de convergencia es todo el plano. ¿Ya? ¿Listo? Por lo tanto, tiene transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces, toda señal limitada en tiempo tiene transformada de Fourier. ¿De acuerdo? No puede diverger. ¿Preguntas? ¿No? No, está bien, Edgar. Listo. Entonces ya vimos cómo se define la transformada de Fourier, ¿cierto? Desde serie de Fourier, desde Laplace, ¿de acuerdo? Y aplicando directamente la definición, como se ve acá. Entonces no olviden, la región de convergencia tiene que contener el eje imaginario. O sea, tiene que ser un sistema estable. ¿Ya? No tiene sentido hablar de transformada de Fourier para sistemas inestables. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, diagrama de Bode. ¿Qué es un diagrama de Bode? ¿Alguien se acuerda? Diagrama de Bode. Es un conjunto de dos gráficas en que uno representa la fase y la otra es la amplitud, no me acuerdo bien. La magnitud, ¿cierto? La magnitud. Uh-huh. Listo, entonces vamos a hacer el diagrama, vamos a repasar el diagrama de Bode. ¿Ya? Con uno de los sistemas al que ya le calculamos la transformada de Fourier, ¿cierto? La transformada de Fourier de este sistema es 1 sobre j omega más 2, ¿cierto? No hay que especificar región de convergencia. ¿Cómo calculo la magnitud de este número complejo? ¿Alguien me puede decir? El numerador se queda tal cual y el Exacto. denominador aplicamos un Pitágoras. Exactamente. ¿Listo? Esta sería la magnitud de mi transformada de Fourier. ¿Listo? Entonces, esta ecuación que está acá, o esa expresión que está acá, representa el diagrama de Bode de la magnitud. ¿De acuerdo? Magnitud. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos la fase de mi transformada de Fourier? Con el arco tangente. Exactamente. Entonces sería tangente a la menos 1, ¿cierto? ¿De qué sería? Camila. De entonces sería tangente a la menos 1 de 0 sobre 1, que es el ángulo del numerador, ¿cierto? ¿Por qué 0? Porque la parte imaginaria es 0, menos tangente a la menos 1 de
el ángulo del denominador, o sea, omega sobre 2. ¿Listo? Entonces, tangente a la menos 1 de 0 es 0. Y tenemos que la fase de la transformada de Fourier de mi sistema es menos tangente a la menos 1 de omega sobre 2. ¿Listo? Y esto que está aquí representaría la fase de mi sistema. ¿Listo? Vamos a analizar estas dos expresiones un poquito más a fondo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la magnitud es 1 sobre raíz cuadrada de omega al cuadrado más 2. ¿Cierto? Y la fase es menos tangente a la menos 1 de omega menos. ¿Listo? Vamos a dibujar la magnitud. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya, entonces, cuando ustedes hablan de transformada de Fourier, usualmente les van a dar dos gráficas. Parte real o parte imaginaria o, equivalentemente, magnitud y fase. ¿De acuerdo? En función de omega. ¿Listo? ¿Cómo verían ustedes esta magnitud? ¿No era ¿Sí? omega cuadrado más 4? Perdón, más 4, sí. ¿Cómo verían ustedes esa magnitud? ¿O cómo la graficarían? ¿Cuánto valdría? Normalmente, Sí, dale. bueno, normalmente aplicábamos escala logarítmica, ¿no? Utilizábamos la escala en decibeles, que era 20 logaritmo del módulo. Está bien por esa parte, tienen razón. De hecho, se me olvidó ese pedazo, pero vamos a hacerlo así y ya vamos para allá. Entonces, ¿cómo graficarías? ¿Cómo sería la forma de esta función? En 0 valdría ¿cuánto? 1/2, ¿cierto? Ya la magnitud siempre es positiva. Y a medida que va cayendo a infinito o va yendo a infinito, va cayendo su magnitud. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué pasaría con la parte de las frecuencias negativas? ¿Cómo la dibujaría? ¿Sería lo mismo? ¿Sería una función par? Exactamente. Dijiste exactamente lo que iba a decir. Básicamente es lo mismo. ¿Ya? ¿Listo? Porque la magnitud de la transformada de Fourier de una señal real siempre es una señal par. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Qué significa señal par? Básicamente, si yo agarro esta gráfica y la doblo por la mitad sobre el eje Y o sobre el eje vertical, me va a casar exactamente un lado con el otro. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver, bueno, eso es muy importante. Esto es una condición de simetría. ¿Listo? Ahora, ¿cómo graficaría yo menos tangente a la menos 1 de omega sobre 2? Entonces, tangente a la menos 1 es 0, o sea, cuando omega es 0, es 0, ¿cierto? A medida que omega tiende a infinito, ¿cuánto sería tangente a la menos 1 de infinito? Pi medios. Pi medio, ¿cierto? Pero por el negativo, menos pi medio, ¿cierto? Entonces sería algo así, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasa con las frecuencias negativas? La pregunta es, ¿la tangente a la menos 1 es una función par o impar? Tangente a la menos 1 de menos teta es igual a menos tangente a la menos 1 de teta. Es una función impar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, cuando tiende a negativo, me daría así. ¿Listo? Y ese sería el diagrama de fase. Y este sería el diagrama de magnitud. Y básicamente esto conforma el diagrama de Bode, ¿ya? O los diagramas de Bode de mi función, ¿de acuerdo? De mi sistema.
¿Ya? Entonces vean aquí algo muy importante. La magnitud es una función par, o sea, si la doblo, casa exactamente. Y el ángulo es una función impar, si ustedes se dan cuenta. Entonces, si la doblo sobre el eje Y, me da el negativo, ¿de acuerdo? De la otra función. ¿Ya? Pueden hacer el ejercicio, la pueden doblar, les va a dar aquí, les va a dar exactamente la negativa de la otra. ¿Listo? Y esas son condiciones de simetría y solamente se cumple para señales reales, que en realidad son las que estudiamos. ¿Dónde se ven las señales complejas? Las señales complejas se ven en comunicaciones, por ejemplo. ¿Listo? Eso vamos a hacer un ejemplo más adelante, solamente, digamos, como dato del día, o algo así. ¿De acuerdo? Entonces tenemos magnitud, perdón, y tenemos fase. ¿Listo? Ahora una pregunta para ustedes. Siempre hemos escuchado de frecuencias positivas. Ahora, ¿por qué aparecen aquí frecuencias negativas? Cuando ustedes veían circuitos, ustedes decían, este es el diagrama de Bode de un filtro pasabajas, ¿cierto? ¿Ya? Pero ¿qué papel juegan las frecuencias negativas? ¿Las tengo que tener en cuenta o simplemente las puedo obviar? ¿Son importantes o no son importantes? Con lo que hemos visto. Rodrigo. Ah, no, me olvidé de bajar la mano, la verdad, no estoy seguro. Ya. Camila. Inge, yo creo que va a depender mucho de si en este caso es nuestra señal, nuestra gráfica es simétrica o no. Si fuera simétrica, bueno, creo que no habría que tomarlo en cuenta porque al final la frecuencia va a ser exactamente igual a ambos lados. Ahora, si fuera simétrica, creo que ya cambia la cosa. Exactamente. Entonces, como dice Camila, básicamente cuando ustedes veían circuitos, ustedes no tomaban en cuenta la parte negativa o no la graficaban, simplemente porque se sabe ya de la literatura que como los circuitos son sistemas reales, básicamente es una función par, ¿de acuerdo? ¿Listo? Pero siempre va a existir una parte negativa y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando yo hago un filtrado, no solamente filtro, por ejemplo, de 0 a 220, sino también de menos 220 a 0. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora, ¿dónde ven ustedes eso? Pues vámonos de nuevo a la identidad del seno complejo. La identidad del seno complejo es Euler a la j teta menos Euler a la menos j teta sobre j2. Y vean que aquí aparece una frecuencia positiva y una negativa. ¿Listo? Siempre hay que tener en cuenta eso. Incluso el seno tiene su parte negativa y positiva, hablando estrictamente desde el punto de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? ¿Listo? Entonces siempre que hay frecuencias negativas, hay frecuencias positivas. ¿Listo? Con condiciones de simetría. Ahora una pregunta. ¿Cuál de las dos es más importante? ¿La magnitud o la fase? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que es la magnitud porque es la que va a definir bien nuestro filtro, de qué lugar hasta cuál está funcionando. Exactamente. Lo que hemos visto siempre es que la magnitud es la que me determina qué frecuencias se eliminan y qué frecuencias pasan, ¿cierto? De mi circuito. Ahora, ¿para qué es importante la fase? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta igual. La fase es importante porque si yo tengo una fase que es no lineal, pongámoslo así, me va a deformar la señal que voy a obtener después del filtrado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo una señal con dos frecuencias, ¿ya? Pasa por un filtro, van a pasar las señales, ¿de acuerdo? Digamos que esta es mi señal original, con dos frecuencias. Entonces, hablando estrictamente de potencia, van a pasar las dos señales, ¿cierto? Pero, dado que también hay fase en el filtrado, a cada una de estas frecuencias se le va a agregar una fase.
¿de acuerdo? Y esa fase puede hacer que se distorsione la señal, ¿de acuerdo? Entonces ya no va a dar así, sino que va a dar así, o algo así, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que tienen en potencia, estrictamente hablando, las mismas componentes, la fase de cada una de las componentes se va a distorsionar y la suma total lo que va a hacer es que se vea como una señal totalmente diferente. Entonces, la fase también es importante, no solamente la magnitud. ¿De acuerdo? Es importante igual que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Pero obviamente la fase es lo más importante porque es la que me determina, digamos, la potencia, las frecuencias que pasan o las frecuencias que se eliminan. Ahora la otra pregunta, eran 3 preguntas. Rodrigo dijo que en realidad yo tendría que ponerlo 20 logaritmo de la magnitud. ¿Ya? Logaritmo en base 10. Estos son decibeles, ¿cierto? ¿Listo? Ya, entonces, para ustedes, ¿qué es decibel? ¿Alguien me puede decir qué es la unidad decibel? ¿Qué mide un decibel? ¿Carlos? Bueno, profe, la verdad no estoy seguro, pero el decibel es una relación entre eh, dos magnitudes, ¿no? Exacto, claro. Es una relación, tiene razón, entre dos magnitudes, específicamente hablando, entre dos potencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo defino yo un decibel? Rápidamente. Digamos que tengo un sistema que tiene una potencia de entrada y una potencia de salida. ¿Listo? Entonces, si yo quiero caracterizar la potencia de salida en función de la potencia de entrada, básicamente lo que voy a hacer es decir que la relación es 10 logaritmo en base 10 de potencia de salida sobre potencia de entrada. ¿Listo? Eso es un decibel. ¿Ya? Es 10. ¿Perdón? ¿Listo? Ahora la pregunta es, como dice Rodrigo, ¿por qué le pongo 20 en vez de 10? ¿Por qué no le pongo 10 y le pongo 20? ¿Rodrigo? Es al momento de querer transformar la potencia a términos de voltaje, entonces pues aparece un cuadrado que lo multiplica por 2. Exactamente. Entonces, cuando ustedes van a la potencia de salida, en realidad es Pout al cuadrado sobre R. Y la potencia de entrada es Bin al cuadrado sobre R. ¿De acuerdo? Entonces, al ustedes reemplazar esto, les va a dar básicamente Pout al cuadrado sobre R sobre Bin al cuadrado sobre R. Las R se van, ¿cierto? ¿Listo? Y este cuadrado, como está en el numerador y en el denominador, se puede sacar y se multiplicaría por 10. Entonces quedaría 20 logaritmo de voltaje de entrada sobre voltaje de salida. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y esta relación, obviamente me la va a dar el circuito, el filtro en este caso. ¿Listo? Entonces, usualmente en diagramas de Bode la magnitud se expresa como 20 logaritmo en base 10 de la magnitud, ¿cierto? De mi sistema. ¿Listo? ¿Ya? Y estos están en decibeles. Y hablamos de 20 porque estamos hablando de circuitos, ¿de acuerdo? Son sistemas que se implementan con circuitos, los sistemas reales. ¿Listo? Entonces aquí está mi diagrama de Bode de la magnitud y mi diagrama de Bode de la fase. ¿Todos de acuerdo? ¿O preguntas? Todo bien, Eder. Listo. Diagrama de magnitud de la fase y diagrama de magnitud de la magnitud. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se dieron cuenta, aquí ya hicimos una especie de filtrado. Un filtrado pasa baja. Entonces,
Este sistema que está acá, Euler a la menos 2t por u de t, si ustedes lo van a mirar de circuitos, en realidad esto es un filtro pasabajas. ¿De acuerdo? Si lo vemos estrictamente hablando desde Fourier. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, una última cosa antes de pasar a las propiedades. Hablando de diagramas de Bode, ¿cierto? Entonces ya sé que si yo tengo una transformada de Fourier, esa transformada de Fourier tiene magnitud y tiene fase. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, si yo quiero expresar la transformada de Fourier con notación compleja, yo puedo expresarla de la siguiente manera. Magnitud por Euler a la J, fase. ¿De acuerdo? Esa es otra forma de representar la transformada de Fourier de un sistema. Magnitud y fase. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos aquí al programa. Entonces ya vimos la definición, conexión con series, conexión con Laplace. Repasamos diagrama de Bode. ¿Listo? Ahora nos vamos para transformada inversa. ¿De acuerdo? Nos vamos para transformada inversa. Perdón. ¿Listo? Entonces, de Laplace, ¿cierto? Para yo hacer la transformada inversa de Laplace, yo simplemente lo que tenía que hacer, ¿qué era? Básicamente, utilizar fracciones parciales. ¿De acuerdo? Y tener en cuenta la región de convergencia. ¿Listo? Cuando estoy en Fourier, yo puedo hacer la transformada inversa de dos formas. Ojo. Una es siguiendo este mismo esquema, ¿cierto? Y la otra es aplicando la definición integral de la transformada inversa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo del primero. ¿Cómo hago la transformada inversa utilizando el primer esquema? ¿Ya? Entonces suponga que yo tengo ¿de acuerdo? Tengo este sistema y le quiero sacar la transformada inversa de Fourier. Acuérdense que la transformada inversa es, a partir de la transformada de Fourier, obtengo una expresión, ¿ya? De la señal en tiempo. ¿Listo? Ahora, lo que tengo que hacer primero es, todo lo que tenga J omega, lo voy a reemplazar por S. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y luego le voy a aplicar fracciones parciales a esta expresión algebraica. Entonces me quedaría A sobre S más 2 más B sobre S menos 3. ¿De acuerdo? Entonces el numerador sería A por S menos 3 más B por S más 2. Eso va a ser igual a 1. ¿Cierto? Entonces aquí tendría S que multiplica a A más B menos 3A más 2B. Eso va a ser igual a 1. Y aquí tendría dos ecuaciones. A más B igual a 0 porque no tengo S y menos 3A más 2B es igual a 1 porque aquí tiene que valer 1. Ahora, ¿cuánto vale A y B? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto valdría A y B? A mí me sale 1/5 y menos 1/5. Listo. Entonces te quedaría de la siguiente manera. 1/5 por S más 2 menos 1/5 por S menos 3. ¿De acuerdo? Y reemplazamos de nuevo S por J omega. ¿Listo?
Bueno, dejemos ese. Para utilizar transformada de Laplace. Ahora la pregunta es, ¿cómo me devuelvo yo al tiempo utilizando esta función que está aquí si no tengo región de convergencia? ¿Alguien me puede decir? Recuerden que tengo que saber... Sí, dale, dale. Perdón, es que los dije al revés. En realidad era menos un quinto y un quinto. Ahí. Listo. Ahora, ¿cómo me devuelvo al tiempo? ¿Ya? Si no conozco la región de convergencia del sistema. Recuerden que yo necesito conocer la región de convergencia del sistema, ¿ya? Para poder saber la función en tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para devolverme al tiempo? Podríamos tomar en cuenta el concepto de estabilidad. Exactamente. Entonces, aquí tengo dos posibles regiones de convergencia, ¿cierto? La parte real de S mayor a menos 2, la parte real de S menor a menos 2, ¿cierto? Y aquí tengo también dos posibles regiones de convergencia. ¿Listo? Ahora, ¿cuál de las posibles regiones de convergencia voy a tomar? Básicamente, la única región, ¿cierto?, que me permita tener un sistema estable. ¿Ya? Entonces, tiene que ser la parte real de S mayor a menos 2. Le vamos a pintarla acá. ¿Listo? Y la parte real de S menor a 3. ¿Listo? Esa es la única región que me permite tener estabilidad y por lo tanto que me permite tener transformada de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces no es necesario especificar la región de convergencia. ¿Ya? Simplemente hay que tener en cuenta el concepto de estabilidad como hay un ejercicio en el taller de Laplace. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Básicamente me quedaría de la siguiente manera. Perdón. Vamos a agregar aquí una más. ¿Listo? Entonces me quedaría, ojo, menos un quinto por Euler a la menos 2t por u de t. Recuerden, esa sería la transformada inversa de esta, y ahora de esta sería menos un quinto por Euler a la 3t por u de menos t. ¿Que de dónde sale este menos? De los pares de transformadas de la tabla. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y esta sería la transformada inversa de Fourier de esta función que está acá. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. La transformada de Fourier se define en función de la estabilidad del sistema. ¿De acuerdo? Esa es una forma. ¿Listo? Que básicamente es extender lo que hemos hecho ya al dominio de Fourier. Ahora, la otra forma es utilizar directamente la definición integral de la transformada inversa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define la transformada inversa de Fourier? X de t se define como 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito, ¿de acuerdo? De x de omega por Euler a la más, en este caso, j omega t e integro respecto a omega. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esta sería otra forma de recuperar la función en tiempo a partir de mi transformada de Fourier. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale este 2pi? Perdón, este 2pi sale de un proceso de cambio de variable, ¿ya? Porque voy de f a omega. ¿Listo? Es una demostración que se hace. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es conveniente usar esto? Básicamente, por ejemplo, vamos a hacer un caso, vamos a hacer la transformada inversa de un filtro ideal pasabajas. ¿Verdad? ¿Cómo creen ustedes que debería yo pintar un filtro ideal pasabajas?
Voy a dejar pasar cierta frecuencia y después de la frecuencia de corte va a ser 0. ¿Listo? Es como una ventana, básicamente. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Este filtro que está acá es implementable en la vida real? Mm, yo digo que no, porque inclusive las resistencias siendo un elemento pasivo nunca son ideales y con los filtros mucho peor. Claro, todo lo que tú trabajas no es ideal, ¿cierto? Entonces, como tú dices, básicamente, primero que todo, ¿dónde se ve la idealidad de este filtro? Entonces, este filtro es ideal por dos cosas. Primero, porque la atenuación es perfecta en la banda de rechazo, ¿cierto? O sea, básicamente todo se multiplica por 0. Es perfecto. Y segundo, porque no tiene banda de transición, ¿de acuerdo? ¿Qué es banda de transición? La banda que conecta la banda de paso con la banda de rechazo. ¿Ya? O sea, cae abruptamente. ¿Listo? Cuando ustedes vieron circuitos, ustedes básicamente tenían un criterio de diseño que era qué tan rápido tenía que bajar, ¿cierto? La banda de transición, ¿ya? Y aquí la atenuación nunca va a ser perfecta. Siempre va a haber un remanente, obviamente. ¿Listo? Entonces, aquí se ve la idealidad en este punto y en este punto. ¿Listo? Entonces, como dice Camila, ningún elemento es ideal. ¿De acuerdo? ¿Listo? Vamos a hallar cuál sería la función en tiempo de este circuito ideal o de este filtro ideal. Y luego ustedes me van a decir si se puede o no implementar. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo. X de t va a ser igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito en omega, ¿cierto? Pero lo puedo reducir desde menos omega c a omega c, ¿cierto? Porque en ese punto solamente es diferente de 0. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale x de omega en ese intervalo? Vale 1. ¿De acuerdo? De Euler a la j omega t de omega. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? Quedaría 1 sobre 2pi. ¿De acuerdo? Integramos respecto a omega, me quedaría 1 sobre jt. ¿De acuerdo? Por Euler a la j omega t entre menos omega c y omega c. ¿Cierto? Y eso me quedaría 1 sobre j2 pi por t. ¿De acuerdo? Por Euler a la j omega ct menos Euler a la menos j omega ct. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí sería la transformada inversa de mi filtro ideal. Vamos a escribirla aquí para que la entiendan mejor. Sería 1 sobre j2 pi t por Euler a la j omega ct menos Euler a la menos j omega ct. Ahora una pregunta, ¿qué puedo hacer yo para eliminar estos números complejos tan feos? ¿Alguien me puede decir? ¿Lo transformamos en un seno? Exactamente. El J2 pasa acá, ¿cierto? Y me quedaría 1 sobre pi t por Euler a la j omega ct menos Euler a la menos j omega ct sobre J2. Y esto no es más que la identidad del seno complejo, ¿cierto? Entonces me quedaría 1 sobre pi t por el seno del argumento de omega ct. O sea, me quedaría seno de omega ct sobre pi t. ¿Listo? Entonces la ecuación en tiempo de un filtro pasabajas ideal va a ser de esta manera. ¿Listo? ¿De acuerdo? Vamos a pintarla. ¿Cuánto valdría en 0?
en t igual a 0? ¿Alguien me puede decir? Si yo reemplazo t igual a 0, ¿cuánto me daría? Daría omega c sobre pi, evaluando el límite, ¿no? Exactamente. Ustedes evalúan el límite, derivan, ¿cierto? Vuelven a evaluar y les da omega c sobre pi. ¿Listo? ¿Listo? A medida que empieza a aumentar el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a empezar a bajar, ¿de acuerdo? Es como si fuera una función senoidal, pero amortiguada por este factor que está acá, ¿cierto? Y va a tender básicamente a 0. ¿Listo? Y esto que está aquí es una función par, ¿de acuerdo? Entonces, como es una función par, lo pueden probar. ¿Cómo lo prueban? Reemplazan t por menos t, me quedaría seno de omega c por menos t sobre pi por menos t. Sacan el negativo y les daría una función exactamente igual. ¿Listo? Entonces sería... ¿Listo? Esta sería la función en tiempo de mi filtro ideal. Entonces vamos a pintar aquí la ventanita en tiempo. Y si lo quiero hallar en frecuencia, y si lo quiero hallar en tiempo, sería esta que está acá. ¿Listo? Ahora la pregunta para ustedes. ¿Por qué este sistema es un sistema no implementable? Si yo lo quiero implementar en tiempo, ¿cuál sería la principal limitante? ¿Alguien? Bueno, la principal limitante, básicamente, es que, si ustedes se dan cuenta, esta función tiene que estar definida en todo el tiempo, desde menos infinito a infinito, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Tiene que haber siempre un punto en donde yo encienda el circuito, ¿cierto? ¿No? Entonces, básicamente es imposible tener una función prendida todo el tiempo de todo el universo, ¿cierto? De toda la historia existente, ¿ya? Entonces, esto que está aquí es un sistema no implementable, es imposible implementarlo, ¿de acuerdo? Y otra cosa que ustedes pueden verificar, esto que está aquí es un sistema inestable. Si ustedes suman todo o integran todo, esta área va a tender a infinito, ¿de acuerdo? Entonces, además de que no es implementable, podría generar inestabilidad a este filtro pasabaja ideal, ¿de acuerdo? Pueden integrar esto en todo el tiempo y les va a dar básicamente que puede ser un sistema inestable. ¿Listo? Para ciertas entradas, ya críticamente estable. ¿Ya? Por eso tiene transformada de Fourier. ¿Ya? ¿Listo? Entonces no es posible implementar este sistema en la vida real. Tiene que haber siempre un punto de encendido. ¿Listo? Por lo tanto, el filtro ideal pasabajas no es posible implementarlo. ¿Ya? ¿Cómo implemento yo un filtro pasabajas? Pues como ustedes lo hacían en circuito, ¿cierto? Entonces, en vez de tener una banda de transición que cae abruptamente, lo que hago es relajar las bandas, ¿cierto? Relajo las bandas. Y la atenuación ya no es 0, sino va a ser 0.001, ¿cierto? ¿Ya? Básicamente. ¿Listo? Este 0 en decibeles es menos infinito, por cierto, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿qué les va a quedar de tarea a ustedes? Vayan pensando cómo calculo yo la transformada inversa de un filtro pasaaltas ideal. ¿De acuerdo? ¿Cómo la calcularía yo? ¿Listo? ¿Cómo calcularía yo, perdón,
la transformada inversa de un filtro pasabandas ideal. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Y cómo calcularía yo la transformada inversa de un filtro rechazabanda ideal? O sea, algo así. ¿Listo? Omega C1, omega C2, menos omega C1, menos omega C2. ¿Listo? Entonces esto es pasa alta porque las bajas frecuencias las elimina, ¿cierto? Esto es pasabandas, perdón, porque elimina las bajas y las altas. Y esto es rechazabanda porque rechaza una banda específica. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo yo la transformada inversa de esta función y de esta función? ¿Ya? ¿Qué tendría que usar o cómo lo tendría que hacer? ¿De acuerdo? ¿Ya? Vayan pensando, lo voy a pasar lista. Me parece que no están viniendo a clase. ¿Preguntas hasta ahora? Edgar, la tarea para este domingo es Laplace, ¿no? ¿Verdad? Sí, Laplace. Ya les muestro la de Fourier que igual ya está disponible. Ya, genial. Y Fourier va a ser para el siguiente domingo. Sí, de transformada de Fourier no va a haber tarea porque, de hecho, después de este tema ya vendría el examen, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, esta tarea serie de Fourier es la última antes del examen y voy a dejar un taller como de refuerzo antes del examen, ¿de acuerdo? En vez de tarea, ¿ya? Ya supe, ese taller es opcional, me imagino. Ese taller es para que ustedes estudien, no lo tienen que entregar. Ah, ya, perfecto. Gracias, Edgar. ¿Ya? Camila, ¿qué viniste? Nicolás, Walter, Carlos, Presente. Iván, Presente, profe. Litsi, Presente, Inge. Alex, Presente, Inge. Abel, Presente. Denilson dijo que no pudo venir. Mauricio. Creo que Presente, tampoco. Inge. Ah, sí, Mauricio, sí. Acá estoy. Inge, Marcos. de la pasada semana, ¿Qué? perdón. De la pasada semana le escribí mensaje que no pude asistir 2 clases porque fui al doctor. Ah, cierto. Vamos a ponerte así igual a Denilson. Gracias, Inge. Marco. Presente, profe. Marcos Lacerna. ¿No? John. Presente, ingeniero. Adriel. Presente. Giancarlo. Presente. Micaela. Presente. Rodrigo. Daniel. Aquí. Presente, Inge. Carlos. Aquí, Inge. Presente. Stefan. Aquí, Inge. Emilio. Presente. Luis Reinaldo. Presente. Gary. Presente. Aldo Paul. Aldo Ríos. Álvaro. Tampoco hablaba ahí. Cristian. Presente, Inge. Daniela, perdón. Presente, Inge. Edgar, o profe, ¿no? Manuel. Presente, Inge. Franz. Daniel.
Presente, Edgar. No me deja ponerte. A ver. ¿Qué pasa? Me estaba a poner desde aquí tal vez. Daniel. Ya, te puse. Ya estás. Bueno, vamos a ver la tarea de series de Fourier. Ya estás, Daniel. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver las tareas. Entonces, esta tarea básicamente ustedes se van a... No están usando las talleres, las discusiones. Me gustaría que lo usaran más. No sé cómo motivarlos a que lo usen más. Vale nota, digamos. Esa es la motivación para que usen las discusiones. Vamos para serie de Fourier. Entonces nos vamos para serie de Fourier. Y es sencillo. Básicamente lo que tienen que hacer es calcular los coeficientes de Fourier de estas tres señales, ¿de acuerdo? Esto es un seno, pero es un seno cortado, por si acaso, ¿no? No es un seno continuo, ¿ya? Y hallar el valor de A sub 0 para cada una, ¿listo? Entonces la primera es una especie de meseta, la segunda es una especie de escalera con un impulso, y la tercera es un seno cortado, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Listo? Ahora, lo que tienen que hacer es, tienen que implementar un código para generar la gráfica de una de las señales a partir de la suma de exponenciales complejas, como se vio en la clase. Vamos a dejarlo para que la hagan para la primera, porque la primera es la que se va a ver mejor en GIF. La segunda se va a ver mal, porque a medida que aumente los coeficientes, este impulso, como va infinito, va a hacer que desaparezca esta escalera, entonces no se va a ver bien. Y para este caso, va a ser muy difícil que obtengan algo así, tienen que sumar muchísimos coeficientes, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer es, calculan la serie de Fourier, y para esta la van a implementar, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero que me hagan? Utilizar al menos 20 gráficas. ¿A qué me refiero con 20 gráficas? 20 diferentes cálculos de esta función con series de Fourier, con diferentes valores, con diferentes cantidades de coeficientes. ¿Ya? La primera debe tener en cuenta los coeficientes desde menos 1 a 1, ¿de acuerdo? Desde a menos 1 a 1. Ya les dije por qué tienen que ser desde menos 1 a 1, para que la función termine siendo real, ¿no? Y la última tiene que ser desde menos 100 hasta 100, ¿de acuerdo? Ahí ustedes mirarán si toman cada 3, cada 5, cada 7, ¿no? Lo hacen para la primera gráfica y todas esas gráficas la van a juntar en un GIF, o sea, como una película, ¿no? Para hacer el GIF lo pueden hacer de dos formas. Desde MATLAB lo pueden hacer, o pueden grabar todas las figuras, las 100 figuras, y esas 100 figuras las meten a un generador de GIF online, ¿ya? Como les quede más fácil. ¿Listo? Luego, ¿qué tienen que hacer? Tienen que representar la serie de Fourier de las siguientes dos funciones. No está tan largo el taller. La primera es 2 seno al cuadrado de 13 pi quintos de t más 7 coseno al cuadrado de 9 pi quintos de t. Y la otra es seno al cubo de 9 pi t. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y la última es una de análisis. Dice, se sabe que una función real con periodo 2 segundos tiene los siguientes coeficientes de Fourier. Entonces les doy 3. 4, a sub 0 igual a 4, a sub menos 1 igual a 2, y a sub 2 es igual a 2 más j. Y tienen que determinar la expresión en tiempo real de esa señal, simplificando las partes imaginarias. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta las condiciones de simetría. ¿Listo? Que ya vimos en la clase. Este sería para dentro de una semana y media. ¿Listo? Ya les surgirán dudas seguramente en el camino. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Ahora sí parece que van a utilizar más el foro, ¿no? Eso del seno cortado parece bien interesante. Sí, usen el foro. O sea, la forma de motivarlos es
o sea, es una discusión abierta y se pone interesante. Y la otra es que les cuenta como nota de participación en clase, ¿no? No se les olvide. ¿Ya? Bueno, vamos para el dato del día. El dato del día básicamente es cómo se ve o cómo se explica el eco de voz utilizando procesamiento de señales y sistemas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a mirar. Bueno, entonces para eso vamos a mirar rápidamente una de las propiedades de convolución que no vimos, pero que va a ser importante más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un delta de t ubicado en t0 y lo convoluciono con un x de t, su resultado va a ser básicamente la señal movida a donde está el impulso, o sea, en t0. ¿Ya? Vamos a demostrarlo rápidamente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la convolución. La convolución sería la integral de menos infinito a infinito. ¿De acuerdo? Vamos a reemplazar esto por t menos tau. Y esto lo reemplazamos por tau. ¿Cierto? Así como lo hacemos en convolución e integramos respecto a tau. ¿Listo? Ahora, ojo, cuando ustedes multiplican una función por un delta, eso equivale a evaluar la función donde está el delta, ¿cierto? Entonces reemplazo tau por t0, ¿listo? Por delta de tau menos t0 de tau, ¿listo? Ahora vean una cosa, esto que está aquí ya no depende de tau y lo puedo sacar. Me quedaría por la integral de delta de tau menos t0 de tau. Y la integral de un delta es 1. ¿Listo? Entonces me queda básicamente x de t menos t0. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Básicamente lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo tengo el impulso aquí, ¿cierto? Y esta es mi función, al convolucionarlo, el resultado básicamente va a ser mover la función a donde está el delta. ¿Listo? Es una propiedad muy importante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el eco de voz? Esa es la pregunta. Supongamos que esta es mi voz, ¿de acuerdo? En tiempo. ¿Listo? Algo así. Supongamos que esta es mi voz, ¿no? Obviamente no es así. ¿Ya? Y supongamos que yo estoy hablando en un acantilado, supongamos Toro Toro, ¿cierto? Que tiene gran espacio vacío. ¿Cierto? Cuando ustedes hablan, lo que hacen es que la voz repica varias veces. ¿Cómo creen ustedes, a partir de esto que acabamos de ver, ¿cierto? De esta propiedad, que sería la respuesta al impulso del acantilado? ¿Qué creen ustedes? Vamos a pintarla acá. ¿Alguien me puede decir? Una suposición. Rodrigo. Podría ser, bueno, el mismo, pero desplazado una cierta cantidad de tiempo. Exactamente. Entonces, básicamente, digamos que el acantilado va a tener la siguiente respuesta al impulso. Supongamos que el acantilado es un sistema. Entonces, va a tener un impulso en cero, ¿cierto? Y va a tener impulsos más pequeñitos desplazados cierto tiempo. Más o menos así, ¿no? Idealmente hablando. Ahora, cuando yo convoluciono mi voz con la respuesta al impulso del acantilado, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Aquí tengo mi voz original, ¿cierto? Y luego, la siguiente réplica más pequeña, la siguiente más pequeña, la siguiente más pequeña, y la siguiente más pequeña. Entonces, cuando ustedes reproducen esto, obviamente lo que va a hacer es que va a ser una señal que está repetida, o sea, un eco. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente así funciona. O así se puede explicar el eco utilizando lo que hemos visto en señales y sistemas hasta ahora. Es algo entendible. Ahora vamos a hacer un ejemplo en MATLAB que hicieron el semestre pasado en el Hammett. No sé si conocen a Hammett. Hammett es vamos a Sí, Hammett es muy bueno. Entonces vamos a hacer
Vamos a hacer un ejemplo de cómo se escucharía la voz. ¿De acuerdo? Y cómo sería la respuesta al impulso del acantilado, supongo. ¿Listo? Entonces voy a proyectar aquí. Voy a proyectar MATLAB. No, perdón, ya estaba detectado. Y vamos a permitir. ¿Ya? Toda esta rutina que hizo Hamed, básicamente es una rutina que me genera una señal con eco de voz. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace este programa? Lo que hace es capta la voz de la persona que está hablando y luego reproduce la voz con eco. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo. Ya, le voy a dar correr y yo voy a hablar para que se escuche después. ¿Listo? Hola, probando para señales y sistemas. Hola, probando para señales y sistemas. Hola. ¿Se escucha o no? No, Edgar, o sea, No, no mucho. ¿No? Sí, yo tampoco. Ah, perdón, es que tiene la... A ver, otra vez. Hola, probando para señales y sistemas. 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 ¿Escucharon? O más o menos. Tremendo, está buenísimo. ahora sí. Es que lo que hizo Hamed. Hamed básicamente lo que hizo fue la respuesta al impulso del acantilado, ¿cierto? De Toro Toro. ¿Cierto? Aquí está mi señal original, mi voz original. La convoluciono con este impulso, o sea, la desplazo, la convoluciono con este, la desplazo, la convoluciono con este, la desplazo. Y a medida que va aumentando, pues obviamente, digamos que las repeticiones tendrían que tener menor potencia. O sea, son de menor potencia, de menores decibeles. ¿Listo? Entonces, más o menos así funciona el eco. Ya esta tarea tal vez se la voy a dejar más adelante. ¿Ya? Se la voy a dejar más adelante, de seguro. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, aquí está la señal sin eco, ¿cierto? Y la que está abajo es la señal con eco. Básicamente es un montón, ¿cierto?, de repeticiones que están superpuestas. ¿Listo? Entonces, aquí estaba lo que yo les decía. Cuando ustedes ven la voz, no van a ver nada, pero cuando ven la transformada de Fourier, ven otras cosas. ¿Listo? Ahora, antes de finalizar, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Hola, hola, probando. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Hacerlo otra vez. Hola, hola, probando. Hola, probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí es básicamente una respuesta idealizada del acantilado, supongamos. ¿Ya? En realidad, el acantilado no son... La respuesta no son impulsos, sino que básicamente son exponenciales que decaen rápidamente. Entonces, esto que está acá no es un impulso, sino es una exponencial que decae rápidamente y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, digamos que este es un eco artificial, no es un eco natural. ¿Ya? Entonces, para ver el eco natural, lo que vamos a hacer es, vamos a mirar uno de los videos del curso que yo igual les recomendé. ¿Cierto? El curso de señales y sistemas de Coursera. ¿Ya? Vamos a ver cómo se escucharía un eco natural contra un eco no natural. ¿De entonces nos vamos para YouTube. Para mi canal. ¿Listo? We will first examine y nos vamos how para, más data... o menos para el punto 1445. ¿Listo? Entonces esto que está aquí es básicamente la respuesta. Ah, mira, ahí está Rodrigo. La respuesta idealizada de un eco, ¿cierto? La que acabamos de ver. ¿Cómo es la respuesta natural de un eco? Está en el 1734. Entonces, al 1734. ¿Listo? La respuesta natural de un eco es esta que está acá, básicamente. Entonces, las repeticiones en realidad no van a estar desplazadas, sino que van a estar desplazadas y van a estar, digamos, convolucionadas con una exponencial, como se ve aquí. Cada exponencial va a tener una potencia menor, ¿de acuerdo?
Y ahora vamos a ver cómo se compara un eco artificial con un eco natural. Entonces vamos a mirar en qué punto está, en el 1820. Entonces, vamos para el 1820. Y le damos... Perdón. Echo delay as a function of the sampling frequency. And then we Esa es la return implementación the que ellos hacen output en C++. as a linear combination of Buenísimo. input and output samples. If we now play the same clip as before through this natural Ahora sí echo, vamos a mirar cómo se escucha. Vamos a escuchar cómo se... it will hopefully sound better and more realistic. So here is a comparison between the two. Ese sería el eco artificial. Y ese sería el eco natural. Entonces ahí está la diferencia. Ya el eco artificial se notan las repeticiones más marcadas, mientras que el eco natural es mucho más suave. Digamos, la transición entre repeticiones. ¿De acuerdo? Y básicamente ese sería el dato del día. Cómo el eco se representa utilizando señales y sistemas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? De hecho, yo tenía una pregunta, pero ya la respondió con lo último que he explicado, ¿no? Me pareció bastante interesante que Hamed haya simulado justamente estos impulsos como 2 a la menos n en teoría, ¿no? Me parecía muy ideal, ¿no? Que supongamos la amplitud de la voz, ¿no? Se va reduciendo a la mitad cada vez. Así. Pero con esto del eco natural, pues ya tiene más sentido. Sí, claro. O sea, si, digamos que como lo hizo Hamed, fue mucho más semejante a un natural, ¿ya? Utilizando una exponencial decayente. Bueno, si tenemos más preguntas... Bueno, la siguiente semana va a hablar 10 minutos la presidenta de la IEEE a nivel Bolivia. No sé si la han escuchado, se llama Paola Escobari. 15 minutos nos va a robar o 10 minutos. Ella trabaja en la AVE, ¿de acuerdo? La Agencia Boliviana Espacial. ¿Ya? Nos va a hablar un poquito de cómo es su trabajo. Hay 10 minutos para darles idea a ustedes. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Preguntas? Nada de la tarea, nada. No, Edgar, parece que no. Todo estaba súper bien, todo estaba súper claro, ¿no? Y se puede hacer una entrega de convolución hasta este domingo igual, ¿no? Exactamente. Ya. Si quieren hacer la corrección, sería hasta el domingo, exacto. ¿Listo? Ya, y solamente del ejercicio que nos ha llamado la atención, ¿no? Exacto. Ya, genial. Listo. No se olvide que el lunes tienen clase con Cristian. Va a responder de Laplace y va a responder también de la serie de Fourier. Ya tiene el taller. ¿Listo? ¿Ya? Perfecto. Listo, gracias. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Un gusto. Listo. Chao, Edgar. Que vaya bien. Luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao.